Ay, pues estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí. Realmente es la primera vez que voy a compartir el testimonio después de lo que se vivió, y pues le doy muchísimas gracias a Dios porque Él me ha dado el valor para poder enfrentar muchas situaciones, y el día de hoy que estoy aquí, pues para mí es increíble, ¿no? Porque hace un año en esta fecha estaba en el penal, y pues hoy estoy aquí compartiendo con ustedes el testimonio que Él ha creado en mí, ¿no? Pues es hasta cierto punto, todavía de repente si lloro, pues es normal, porque hay muchas situaciones, ¿no? Este testimonio más que nada estoy tratando de que se siga construyendo para los jóvenes, porque muchas veces en la adolescencia cometemos errores y no magnificamos hasta dónde pueden llegar esos errores. A los 19, yo inicié con el alcoholismo a los 14 años. A los 19 años, a través de esta situación de alcoholismo, pues me empecé a involucrar con círculos sociales que no eran buenos para mí. Desafortunadamente, en estos círculos sociales, pues llegué a cometer un delito, un robo a los 19 años. Este robo me llevó a la cárcel en el 2015. Estuve durante un mes. Y aquí es donde inició toda esta parte de lo que el Señor iba a hacer conmigo, que yo no tenía idea de lo que iba a pasar, yo no sabía. Yo únicamente estando en ese año dentro de prisión, pues ya me sentía perdida, ya ahí fue donde reconocí que tenía un problema con el alcoholismo, ahí fue donde reconocí que en la vida que estaba llevando mis decisiones estaban mal, y es ahí donde de repente una mañana yo agarro una cobija, porque no tenía cama, llegué a dormir al piso en ese tiempo, y me fui a un patio y ahí me tiré en el patio, me acosté y empecé a ver hacia arriba, ¿no? Y yo le dije, no, yo no te conozco, yo no sé si existas, yo no sé quién eres, pero si existes, sácame de aquí. Y yo te prometo que voy a cambiar mi vida, ¿no? Y pues eso fue un viernes, y al martes siguiente yo estaba saliendo libre en ese año. Entonces, cuando yo salí llevando el proceso, pero al final estaba libre. No me pidieron firmas, no me pidieron más que una fianza, y yo lo único que tenía que hacer era seguir yendo a las audiencias. Cuando yo magnifiqué lo que había pasado en ese momento, dije, sí existe, ¿no? O sea, se hizo presente, me sacó. Cuando empecé a ver abogados, los abogados me decían, es que no puedo creer que estés afuera porque realmente el monto de lo robado excede, porque eran 4 personas, delincuencia organizada. O sea, me empiezan a decir la dificultad de mi asunto, y que yo estaba libre, y ellos no lo podían creer, ¿no? Empiezo a llevar este proceso. Lo primero que hago es buscar ayuda para mi adicción con el alcohol. Bueno, que hoy sé que no es una adicción, es una enfermedad. Empecé a tratar el alcoholismo. Y a través de este camino empiezo, ¿no?, a conocer un poco más, donde me dicen, es que no somos nosotros, es Dios, ¿no? Y yo lo seguía viendo como desconocido. Yo lo seguía viendo como lejano, como que sí sé que está, pero no creo que esté conmigo, porque yo sentía que no era merecedora de que Él estuviera conmigo, y mucho menos de que estuviera obrando en mi vida. Empiezan a pasar los años, yo empiezo a estudiar, conozco la iglesia donde actualmente estoy, empiezo como a acercarme a tener una comunión con Él. Sin embargo, pues seguía viendo como una barrera, ¿no? Y fue hasta el 2020 cuando en un ejercicio que se hizo, yo reconocí a Dios. Yo fui una niña abandonada, mi padre me abandonó a los 6 meses de haber nacido, y mi mamá fue soltera, ha sido madre soltera todo este tiempo. Entonces yo traía muy marcado el espíritu del abandono.
Todo el tiempo estuve marcada por ese espíritu. Y fue hasta en ese momento cuando yo reconocí a Dios como mi único padre, que no tenía por qué seguir buscando a mi padre terrenal, sino que ahora Él estaba conmigo. Cuando esto ocurre, apareció una mariposa blanca. Esta mariposa blanca se hizo presente y pues nuevamente una confirmación más de que Él estaba conmigo, ¿no? Y mi vida se empieza a transformar. Yo empecé a estudiar una licenciatura, entré a trabajar en las empresas como recepcionista, empecé a llevar una vida diferente. El primer día que yo fui a la universidad yo no lo podía creer porque yo lloré todo ese día, no podía dejar de llorar porque no podía creer que yo o que alguien como yo, como me sentía hasta ese momento, que estuvo presa, que había robado, que había cometido tantos errores, estuviera estudiando, ¿no? Que tuviera la oportunidad de estudiar. Fui muy marcada por la sociedad, pero conforme fui desarrollando más mi comunión con Dios, la sociedad fue como que aligerándose, ¿no? Empieza todo este proceso donde, gracias, yo pues empiezo a crecer dentro de las empresas, continúo estudiando, me sigo preparando. En el 2018 llega mi sentencia, me sentenciaron a 9 años, 2 meses y 7 días. Inmediatamente recurrí a la apelación, en el 2019 me confirman esta apelación, meto un amparo y en noviembre del 2021 me niegan ese amparo, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí en este transcurso? Pues que yo me convertí en una mujer totalmente diferente, que era una mujer que estaba dentro de la iglesia, que estaba sirviendo en la iglesia y no solo en la iglesia, sino en agrupaciones de alcohólicos anónimos, trabajando con los jóvenes, seguía estudiando, estaba trabajando. Yo amaba mi vida, yo veía mi vida como perfecta, consideraba que no me hacía falta absolutamente nada, económicamente estaba estable, o sea, todo era perfecto en ese momento, cuando me llega la noticia de que me negaron el amparo. Y en ese momento mi familia entró a correr y ¿qué vamos a hacer? ¿Y a dónde te vas a ir a esconder? Y toda esa situación y yo les dije, tranquilos, no pasa nada, ¿no? Al final yo estaba contenta porque había aprovechado cada minuto de libertad, porque cuando yo salí en 2015, yo prometí cambiar mi vida y lo estaba cumpliendo, porque yo le dije a Dios que todo lo que yo hiciera era en su nombre y era por Él, no por mí, porque yo desde que era una adolescente, busqué terminar con mi vida. Tuve 2 intentos de suicidio severos. El primero a los 12 años me intenté colgar, mi mamá entró en ese momento y alcanzó a bajarme. El segundo a los 15 años me tomé todo un frasco de clonazepam, estuve mucho tiempo en el hospital. Entonces, yo no tenía como que, nunca me imaginé que esas cosas iban a pasar en mi vida. Esto que está pasando jamás lo imaginé. Entonces, cuando llega esta noticia, yo dije, pues, tengo que renunciar al trabajo, tengo que vender cosas materiales, tengo que juntar dinero porque pues es lo que se va a ocupar, ¿no? Me vaya o no me vaya, necesito tener dinero para moverme, no sé, era lo único que yo pensaba. Me notifican el 27 de noviembre y mi audiencia de ejecución de sentencia era el 5 de diciembre, o sea, ni una semana me estaban dando. Pero como venían vacaciones, le hablé al abogado, pospuse esa audiencia y empecé a preparar todo, ¿no? Empecé de alguna manera a decirle a mi mamá, esta es la contraseña de la cuenta, esto es esto, o sea, todo, a dejar todas las indicaciones. Yo llegaba a mi agrupación de Alcohólicos Anónimos y les decía que yo no sabía qué hacer, que me sentía confundida, que me sentía perdida, que por qué llegaba esto a mi vida ahora que estaba todo bien y nadie decía nada. Iba a la iglesia y los pastores siempre con una palabra de esperanza, con una palabra de fe. Y yo les decía, pero díganme qué hacer, o sea, díganme así textualmente, vete o ingrésate, o no sé, pero díganmelo porque yo no sé qué hacer. Y pues realmente nadie me dio esa respuesta, solo Dios, ¿no?
yo me encerraba en mi cuarto y me ponía de rodillas y le decía, tú dime qué hacer porque no sé, me siento confundida, estoy perdida, no sé qué está pasando, no sé por qué está pasando todo esto, pero al final yo le dije, si tú me diste todo esto y dices que es momento de quitarlo, es tuyo, o sea, a mí nada me pertenece, es tuyo, solo dime qué hacer. Y una noche tuve un sueño. En ese sueño alguien me decía, te mando a que te esfuerces y seas valiente, que yo iré contigo a donde quiera que tú vayas, a donde quiera. Y yo decía, ¿a la cárcel, Señor? O sea, ¿en verdad a la cárcel? Y la respuesta pues ahí estaba, ¿no? Cuando llego a mi audiencia de ejecución, al salir de la audiencia se aparece la mariposa. Y supe que estaba haciendo lo correcto, que aunque me estuviera doliendo en el alma, era lo correcto. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Un sábado en la mañana me levanté, ya después de haber meditado ese sueño, de haber compartido con mis pastores ese sueño. Lo medité y un sábado en la mañana me levanté, me vi en un espejo que está en mi recámara y me vi de niña. Y vi todo lo que había atravesado, todo lo difícil que había sido llegar hasta ese punto y dije, no, yo no puedo renunciar a la mujer que eres el día de hoy. Y aparte eres hija de Dios y Dios da espíritu de valentía, no de cobardía. Tienes que enfrentarlo. En ese momento me abracé tanto, vi a esa niña que el día de hoy se sentía orgullosa de la mujer que yo era y todo el trabajo que había sido construir a esa mujer. Y dije, ya no voy a permitir que un error del pasado siga afectando mi presente y mucho menos mi futuro. Ya no. Y tomé la decisión de ingresarme voluntariamente al reclusorio. Fue algo muy difícil porque cuando yo lo comuniqué a mi familia, todo el mundo, no, estás loca, vete para Belice, vete, o sea, me querían mandar a todos lados, ¿no? Y yo dije, no, yo no puedo vivir así, porque Dios me ha dado libertad, porque Dios me ha hecho libre y si Él ya me perdonó, ¿por qué yo tengo que esconderme? Entonces, llegó el día que me ingresé. Me acompañaron mis pastores, compañeros del grupo, estuvieron ahí conmigo. Yo no sabía qué tenía que hacer, solo llegué y literal toqué en la aduana, se abrió el custodio y me dijo, ¿qué necesita? Le dije, es que vengo a ingresarme. Yo iba vestida de azul, o sea, yo iba vestida del color que tenía que ingresar porque yo ya sabía. Y se me queda viendo así como diciendo, no, esta niña sí está loca o no sé qué habrá pensado. Y le empiezo a explicar, mire, es que yo tuve una audiencia y me dieron 5 días para presentarme voluntariamente. Y él me dice, no, pero yo no te puedo dejar pasar, tienes que ir a trabajo social. Y ahí voy a trabajo social. O sea, ahora rogándoles casi que me ingresaran, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no? Llego a los juzgados y pues lo mismo, la mayor locura del mundo cuando les dije que me iba a ingresar. La mariposa ahí andaba en todos lados, ¿no? Y todo el mundo yo veía que subían, bajaban, entraban, salían y no sabían, esa fue la perspectiva que me dieron, ¿no? Que no sabían cómo llevar a cabo ese trámite. Entonces, en ese momento se cumplió una respuesta de oración de muchos años, de muchos años. Yo siempre le había pedido a Dios poderme defender ante un juez sin necesidad de un abogado. O sea, yo decía, pues si alguien sabe qué pasó, pues soy yo, ¿no? Ellos no saben, realmente ellos no están al 100% de lo que pasó. Y yo eso era lo que pedía. Y ese día el juez me pasó a su oficina, me escuchó toda mi historia de vida. Al final se le llenaron los ojos de lágrimas y me agarró de la mano y me dijo, en 25 años que llevo en esta profesión, jamás
había vivido lo que estoy viviendo ahorita con usted. Y créame que en cuanto esté en mis manos, yo la voy a ayudar para que se vaya de aquí. Entonces, yo iba por 5 años, mi sentencia era de 9 años, pero a mí me dijeron, como agotaste recursos legales en libertad, mínimo tienes que estar 5 años con buena conducta, cumpliendo en las áreas y demás. Entonces yo me vi ante el escenario de decir, pues tengo 26, si voy a estar 5 años, salgo a los 31, todavía me puedo casar, todavía me puedo embarazar, todavía puedo colocarme en una buena empresa, todavía puedo reconstruir, ¿no? Y pues la gran sorpresa, yo tengo muy presente el día que ingresé porque cuando yo quise renunciar a mi trabajo, el director de la empresa me rompió la renuncia y me dijo que me daba un carro, que me daba más sueldo, que lo que yo le pidiera, pero que no me fuera. Y yo lloraba en ese momento, ¿no? Y quería contarle y quería decirle lo que estaba pasando en mi vida para que me ayudara. Pero Dios fue tan grande que me reveló que no tenía que hablar con él de esa situación, que no tenía que mencionársela, que yo tenía que salir de ahí. Fui un sábado a la oficina, dejé todo lo mejor posible. Como no me aceptó la renuncia, mi mejor amiga era la de recursos humanos, le hablé y le dije, necesito que vengas. Dije, por favor, ayúdame a dejar todo firmado, finiquito, todo, la renuncia, todo lo que se necesite. Y ella, no, vete para Michoacán, allá tengo una casa, allá no entra ni la policía. Y yo, buena idea, pero no. Le dije en ese momento, si de verdad me aprecias, ayúdame a dejar esto lo mejor posible. Ella llorando en su escritorio, haciendo mi renuncia y para que yo le firmara y que mi mamá pudiera cobrar todo lo que me tenía que pagar la empresa. Y pues bueno, ¿no? Empieza como este proceso. Todavía le dejé instrucciones, le dije, mira, todavía puede ocurrir un milagro, ¿no? Todavía puede ser que no me ingresen. Tú no presentes mi renuncia hasta que mi mamá te hable y te diga, ya la ingresaron. Yo seguía trabajando todavía el 15 de marzo del 2022, estando afuera del juzgado, esperando que me ingresaran. Yo todavía estaba hablando, oigan, que no me han entregado la papelería y que no sé qué, y yo ahí, ¿no? Quedando en la raya, porque yo tenía la esperanza de que algo ocurriera y no me ingresaran. Sin embargo, pues estaba también preparada para lo que venía. Una pregunta que me han hecho muy constantemente es, ¿qué pensaba en ese momento? No pensaba. Yo solamente le dije a Dios, tú estás conmigo, yo estoy contigo y sé que me vas a acompañar en todo esto. Cuando llegó el momento de que me iban a ingresar, llegaron la policía procesal a esposarme. Y yo no quería que me esposaran, dije, pues, o sea, vengo de azul, estoy llegando sola, les estoy tocando la puerta, no me voy a echar a correr, ¿no? Pero pues por sus protocolos me tuvieron que esposar, me sacaron toda la calle esposada, la gente grabando, ya saben que esa situación ahorita ya está como muy marcada. Y pues llegó el momento cuando me ingresan, yo sentí tan grande y tan fuerte la presencia de Dios, que supe que estaba haciendo lo correcto. Estando dentro del penal, pues no todo fue fácil, ¿no? Sin embargo, todos los días yo le daba gracias a Dios y veía el sol y decía, con que yo vea el sol, sé que tú estás aquí, ¿no? Sé que tú estás conmigo, sé que me estás acompañando. Y pues de esos 5 años que eran que yo tenía que estar ahí, solamente fueron 8 meses. 8 meses en los que Él obró de una manera tan maravillosa que yo salí sin antecedentes penales, a pesar de haber una sentencia, salí totalmente libre. No hay registro de que yo estuve en el penal, no hay absolutamente nada. Y comprendí que era parte de su propósito en mi vida, que era parte de lo que Él estaba haciendo en mi vida, que era lo que yo tenía que pasar para poder tener una mejor comunión con Él,
Todo el tiempo yo estuve orando, a pesar de todo lo que se vivió dentro de ese lugar, no todo fue malo. Yo le decía que me mandara ángeles, que me diera señales, porque ya estando dentro del penal dejé de ver a la mariposa y yo la buscaba como por todos lados y no estaba, dejé de sentir su presencia en algún momento y le decía, ¿por qué? ¿Dónde estás? No te siento, ¿no? ¿Qué está pasando? Empecé a entrar en esa etapa en la cual me llevó con la persona que el día de hoy hizo posible que yo estuviera aquí dándoles este testimonio. Empecé a ir a la escuela y me corría de la escuela. Me decía, no, usted váyase de aquí, hasta que no cumpla tantos meses no venga, porque ni se va a quedar. Y yo, no, es que sí, a mí me interesa ocupar mi mente, mire, ¿no? Y todo. Hasta el día que escuchó el testimonio que yo tenía que darle, ¿no? De ahí ella se convirtió pues en un ángel para mí. Ella me apoyó todo el tiempo que yo estuve ahí. Cuando yo estuve mal, ella oraba por mí. O sea, toda esa situación la viví ahí, ¿no? Porque realmente Dios sabía que necesitaba esos refuerzos. Posteriormente, ella misma me llevó con otra persona que al igual fue de suma importancia, que es Magda, ahorita la van a escuchar. Magda me empieza a enseñar a tejer, me cambian de celda y justamente a dormir con ella. Entonces, si no fue Dios, ¿quién, no? ¿Quién pudo haber acomodado todas esas cosas de tal manera que yo estuviera bien? Económicamente todo el tiempo estuve bien, a pesar de que yo había dejado pagado a mi abogado, pues todavía hubo más gastos y todo el tiempo Dios me llenó de provisiones por todos lados, me estuve tan protegida, todo, o sea, realmente ahí pude conocer el amor, la misericordia de Dios, que jamás me había imaginado, y tuve que darme cuenta que yo creía en Él, pero que no le creía lo que me decía, que realmente nunca había confiado como en ese momento estaba confiando en Él. Y también tuve que darme cuenta que todo el proceso, los 7 años que yo estuve llevando, pues fue porque tenía miedo a enfrentar esa situación. Y me puse a estudiar otras cosas, pero jamás a estudiar mi asunto, porque el miedo de decir la cárcel me paralizaba. Yo sentía que yo me iba a morir en la cárcel, que yo no iba a resistir vivir en ese lugar. Yo era lo que sentía y por eso todo el tiempo prefería estar pagando abogados con tal de no enfrentar esa situación. Y cuando dejé de tener miedo, cuando le hice caso a lo que me decía, que fuera valiente, pues le abrí todas las puertas para que verdaderamente Él obrara. Y el día de hoy, pues aquí estoy con ustedes. Mi vida se sigue transformando. Recientemente ingresé a trabajar en un corporativo, el cual pues superó todas mis expectativas. Yo sabía que iba a regresar a un buen lugar, yo sabía que iba a encontrar un buen trabajo, pero cuando llegué ese día al corporativo y empecé a ver todo y dije, una vez más, me demuestra que sus planes son mejores que los míos. Y todo lo que se está dando, hoy quiero compartirles que hoy se está cumpliendo una palabra profética de mi pastor. Él me dijo en algún momento que este testimonio yo iba a salir a compartirlo. Y yo le dije, no creo, pues ¿quién va a querer estar escuchando gente de la cárcel, no? Realmente. Y él me dijo, tú no dudes y prepárate, porque tú vas a empezar a compartir testimonio. Cuando me hicieron la invitación, yo dije así como que no, ¿por qué? No sé, no puedo, así me llené de nervios. Sin embargo, aunque tengo miedo, pues aquí estoy porque sé que solamente siendo valiente se puede enfrentar ese miedo. Muchísimas gracias.